Bienvenidos a todos otra vez en esta noche de martes. Qué bueno que Dios nos está permitiendo esta oportunidad de reunirnos para hacer un estudio de su palabra. Este estudio va a ser particularmente de bendición para todos nosotros porque a través de estudiar estas 7 cartas que Jesucristo escribió a 7 iglesias que están representando la iglesia de todos, o sea, a cada uno de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de toda la historia de la iglesia, a través de este estudio vamos a poder nosotros hacer una autoevaluación. Es como cuando te sientas con tu jefe a hacer una evaluación de desempeño y te dicen, estas cosas va súper bien, en estas cosas te está fallando y estas son las cosas que puedes hacer para crecer. De esa misma forma, nosotros podemos utilizar estas cartas porque estas cartas son evaluaciones de desempeño que Jesús hizo para las iglesias. Entonces, si nosotros las tomamos y las utilizamos como herramienta para autoevaluarnos y tomando en cuenta la retroalimentación de Cristo, podemos nosotros hacer ajustes en nuestro vivir diario para asegurar que cuando terminemos la carrera, la hayamos corrido, la carrera de la vida, que la hayamos corrido de la manera más exitosa posible. Así que, ¿qué mejor coach de vida podemos tener que Jesús mismo? El día de hoy vamos a ver a la iglesia de Esmirna, que representa históricamente el periodo de la iglesia perseguida, que sabemos que ha habido persecución a los cristianos de toda la vida, o sea, desde que inició la iglesia hasta nuestros días. Sin embargo, en el perfil profético que ahorita vamos a ver, Esmirna está representando un periodo muy específico de persecución bastante fuerte a la iglesia. Así que demos comienzo. Aquí vamos con propósitos de ubicarnos dónde estamos en una línea de tiempo. Vemos que aquí tenemos el programa de Dios muy conciso, resumido solamente a muy grandes rasgos, ¿verdad? Pero ese es el programa de Dios, desde el inicio, que fue la creación, hasta el final, que va a ser la época de la eternidad. Este es el programa de Dios. Estas cosas son el pasado. Ahorita estamos, digamos que esta es la era del presente, que es la era de la iglesia, que va a tener un fin, y en el futuro van a estar estos acontecimientos que hemos estado estudiando muy a detalle en nuestras sesiones anteriores, que fue una serie que se llamó Los Últimos Tiempos. Entonces, para que no las hayan visto esas sesiones y les interesa entender estos eventos de los últimos tiempos, qué va a ser primero, qué va a ser después, dónde te va a tocar estar y dónde ya no te va a tocar estar, les recomiendo que entren a nuestro canal de YouTube que se llama Pláticas con Adriana, y ahí están las grabaciones de estas sesiones donde pueden ver todos estos eventos con calma. Entonces, bueno, aquí vemos que está la creación y en la parte de la porción del pasado, hubo en un tiempo del Antiguo Testamento un decreto que comenzó un periodo de 69 semanas de acuerdo a una profecía muy importante que el arcángel Gabriel le dio a el profeta Daniel. Y entonces en esa profecía dijo, a partir del edicto de este decreto, vas a contar 69 semanas de años, o sea, cada una de estas semanas son 7 años. Y cuando terminen esas 69 semanas, el Mesías, el Hijo de Dios, va a entrar a Jerusalén. Y entonces hay otras profecías donde otros profetas nos decían exactamente cómo iba a ser esa entrada, que nosotros ahora le llamamos la entrada triunfal, ¿okay? Cuando Jesús entró a Jerusalén y fue reconocido como el rey de los judíos y que la gente cantaba y le aplaudía y con las palmas estaban celebrándolo. Ese día específico en la historia había sido profetizado por Daniel como 700 años antes. Entonces, estaba profetizado exactamente qué día y estaba profetizado cómo iba a ser la entrada para que la gente de Dios realmente pudiera reconocer a Jesús, al Hijo de Dios, cuando apareciera en la tierra. Entonces, bueno, ¿qué dice esta profecía? Dice que después de la semana 69, el Mesías, el Hijo de Dios, que viene
salvar al mundo, iba a ser ejecutado. Y esa es, por supuesto, la crucifixión de Cristo, ¿no? Y luego dice la profecía que, bueno, la profecía es de 70 semanas completas. La semana 69 se iba a terminar con esa entrada triunfal y después de esa semana iba a ser la crucifixión del Mesías para perdonar nuestros pecados, porque él tomó la penalidad que nos hubiera tocado a nosotros y gracias a ese regalo tan grande nosotros tenemos oportunidad de entrar al cielo. Porque si tuviéramos que cargar la penalidad de nuestros propios pecados, la penalidad del pecado es el infierno, es la muerte, que es la separación completa de Dios, es estar en un lugar donde no hay presencia ni de la persona, ni de los atributos o características de Dios. Y ese lugar es el infierno. Quien tenga un poco más de interés acerca de esto, cómo funciona, pueden ver también el primeritito video que hicimos, se llamó Dios en tiempos de caos y también está ahí en YouTube. Entonces ahí definimos de qué se trata, qué onda con el infierno, por qué se llega ahí, cómo lo puedes evitar, etc. Bueno, pero aquí el punto es que después Jesús, como sabemos, resucitó, subió al cielo, y unos días después estaban los primeros discípulos reunidos orando todos, y entonces vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y literalmente, o sea, se posó en cada uno de ellos y entró a vivir en ellos. Eso dio comienzo a lo que se llama la iglesia, ¿ok? A ver, estábamos diciendo, voy a regresar un pasito, estábamos diciendo lo de la profecía. 69 semanas terminaron con la entrada triunfal. Y después nos dice la profecía que la semana 70 va a dar inicio cuando el anticristo ejerza un pacto con Israel que tiene que ver con el uso y operaciones del templo judío, el tercer templo judío que hoy en día todavía no está construido. Pero entonces, ahí sabemos que esa semana 70 son los últimos 7 años antes de que Jesús regrese a la tierra. Y entonces estamos viendo aquí que la semana 69 y la semana 70 no están pegaditas. O sea, termina la 69, hay un intervalo y después comienza la 70. Y ese intervalo es donde vivimos nosotros. Ese intervalo es la era de la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió como dentro de todo el programa de Dios? Lo que sucedió fue que Dios, cuando tomó a una nación como su pueblo electo, que fue Israel, Dios dijo, ustedes van a ser mi gente y yo voy a ser su Dios. Entonces, Él tomó a una nación para Él. Pero cuando ellos, en vez de recibir al Mesías con todos los honores, porque Él era el rey, en vez de eso lo crucificaron, rechazaron a Dios, porque Jesús es Dios mismo. Entonces rechazaron al Padre, rechazaron al Hijo, rechazaron al Espíritu Santo. Y entonces lo que sucede es que Dios dice, bueno, esta nación lo rechazó, ok, voy a hacer un paréntesis en mi programa y entonces de todas las naciones voy a buscar a un grupo de gente para mí. Y así es como se da el grupo de la iglesia, que somos todo el grupo colectivo de creyentes en Jesucristo de todas las naciones y a través de todo el tiempo, desde que inició la iglesia aquí hasta que se termine, que va a ser con el rapto de la iglesia. Entonces, ese intervalo entre la semana 69 de Israel y el inicio de la semana 70, ese intervalo corresponde a la época de la iglesia. Y entonces aquí, o sea, todo el sistema está funcionando diferente. Estamos bajo leyes diferentes. O sea, por ejemplo, aquí Israel estaba bajo la ley de Moisés. Aquí nosotros estamos bajo la ley de Cristo, que es una ley de gracia. Entonces hay muchísimas cosas que cambian radicalmente, dentro de las cuales hay una muy importante que vamos a ver el día de hoy, así a detalle. El Espíritu Santo. Cuando comienza la iglesia, el Espíritu Santo viene y entonces cada vez que una persona deposita su confianza en Cristo y se vuelve salvo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de esa persona, permanentemente. ¿Ok? Es algo increíble. Es como, o sea, casi si te tomaran una radiografía, me encantó el ejemplo que dio Dalia el otro día.
Si tomaran una radiografía, verías a dos personas, ¿no? El Espíritu de Dios y tú, porque el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad y vive dentro de nosotros. Eso no ocurría en el Antiguo Testamento. O sea, la gente del Antiguo Testamento, su espíritu venía y se iba. O sea, estaba en operación, pero de manera intermitente. Este fenómeno, si le quieres llamar así, de que el Espíritu de Dios viva dentro de nosotros, va a ser únicamente durante esta época de la iglesia. ¿Okay? Es algo particular a este intervalo de tiempo. Entonces, ok, ¿dónde estamos nosotros en esta línea de tiempo? Estamos justamente aquí, estamos al final de la época de la iglesia. ¿Y cómo sabemos que estamos al final? Bueno, sabemos porque históricamente de estas 7 iglesias, o sea, toda la historia de la iglesia está representada con estas 7 iglesias, ¿ok? Las últimas 4 sabemos que van a llegar hasta el final de la era. Las primeras 3 históricamente tuvieron un principio y un final. Pero, entonces, por una parte, sabemos que estas 4 últimas que van a llegar hasta el final están en operación hoy día. Las podemos reconocer perfectamente. Y también reconocemos que todas las cosas, o muchas, no todas, pero muchas de las cosas que tienen que aparecer aquí antes de que comience estos últimos 7 años de tribulación, ya se están viendo. O sea, ya esas piezas ya están colocadas en su lugar, se ve cada vez más claro. Entonces el escenario ya está como bastante listo para que pudiera comenzar la tribulación. Faltan algunas cosas, pero ya no muchas. Entonces, por eso sabemos que estamos a un poquitito de que termine la era de la iglesia. Ok, entonces, específicamente esta era, vemos que aquí en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 se refieren a todo, o sea, toda la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan que en la primera sesión de esta serie vimos que todas estas cartas, estas 7 cartas, tienen 4 niveles de aplicación? ¿Verdad? Uno de los niveles es el nivel histórico o local. Ese es el nivel obvio. O sea, que cada una de estas iglesias existieron en su momento, o sea, fueron iglesias reales, locales, ¿ok? Que estuvieron, o sea, que tienen su historia real. O sea, no son inventadas, no son parábolas, fueron iglesias absolutamente reales. El segundo nivel de aplicación es el perfil profético. Resulta que estas 7 iglesias, exactamente en el orden que están, y por las situaciones y los temas que caracterizan a cada uno de ellos, juntas y en este orden, conforman un perfil completo de toda la historia de la iglesia, desde que comenzó con los apóstoles, con los 12 discípulos de Jesucristo, que fueron los apóstoles, hasta nuestros días y el final de la era. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, la iglesia de Efeso, que fue la que vimos la sesión pasada, representa a la iglesia apostólica. O sea, la iglesia que comenzaron literalmente los 12 discípulos de Jesús, Jesús mismo, cuando estuvieron predicando y enseñándole a la gente. Y la continuaron más o menos hasta el año 100 después de Cristo, los apóstoles y toda la gente que bueno, fueron los primeros cristianos realmente. ¿Okay? Después viene la iglesia de Esmirna. Ellos representan el periodo histórico, representan a la iglesia perseguida. Esto fue la época, y lo vamos a ver a detalle ahorita que entremos de lleno en esta carta. Es la iglesia a la que persiguieron muy, muy duramente, tanto los judíos como los romanos. Después viene la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que se casó con el mundo. Y fue cuando el emperador Constantino hizo del cristianismo una religión legal para el imperio romano, y después 2 emperadores abajo de él hizo al cristianismo la religión obligatoria del Estado. Y eso causó una serie de problemas que vamos a ver a detalle cuando veamos la carta a la iglesia de Pérgamo.
enseguida, esa tuvo también como ya su final histórico solamente, más o menos en el año de 590 después de Cristo. Pero estas últimas 4, vamos a ver cómo ellos van a llegar hasta el final de la era, ¿ok? La iglesia de Tiatira representa el periodo de la iglesia medieval, desde el punto de vista histórico, otra vez. Después Sardis es lo que siguió de la iglesia medieval, que fue con todo el movimiento de la Reforma, salieron todas las iglesias protestantes y de ahí sale toda una gama de denominaciones. Entonces Sardis está representando a la iglesia denominacional. Filadelfia representa a la iglesia misionera, ¿ok? Este es un grupo de creyentes que realmente tiene su enfoque 100% en Cristo, o sea, como hijo de Dios, en Dios Padre y en su palabra. Y finalmente está la Odisea, y ellos representan a la iglesia apóstata. Es la iglesia moderna, y es la iglesia que podemos llamarle la iglesia del marketing, ¿ok? Esta es la iglesia que le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar, más que lo que la gente realmente necesita. Ok, bueno, entonces, la vez pasada vimos la carta a la iglesia de Efeso. Hoy nos vamos a concentrar en la carta a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Entonces, habíamos visto en nuestra primera sesión que todas estas 7 iglesias, perdón, ¿saben qué? Me voy a regresar un pasito, porque les estaba diciendo que hay 4 niveles de aplicación, ¿no? Vimos que el nivel histórico es justamente o sea, que estas 7 iglesias existieron localmente, estaban todas ubicadas en lo que hoy día es Turquía, específicamente el lado oeste de Turquía. O sea, estaban todas muy cerca del agua, algunas están literalmente sobre el agua. Pero ese es el nivel histórico. El nivel profético, que es todo, o sea, el perfil completo de la historia de la iglesia, lo acabamos de resumir. Y las siguientes 2 aplicaciones es, uno, que aunque estas cartas están dirigidas o están basadas en 7 iglesias muy específicas, le aplican a todas las iglesias de toda la historia de la iglesia, desde el principio hasta el final. Y la última aplicación es la aplicación personal, donde Jesús nos está diciendo, si tú tienes oídos, y creo que la mayoría de nosotros tenemos 2, al que tenga oído que escuche lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Entonces, todas estas cartas nos aplican a cada uno de nosotros personalmente, ¿ok? Y vamos a ver que las situaciones que tiene cada una de estas iglesias la podemos ver alrededor y la vamos a poder ver, muchas de ellas, en nosotros mismos. Entonces, ahí es donde vamos a utilizarlas para hacer una autoevaluación que nos permita ver cómo andamos en desempeño ante los ojos de Dios en la carrera de la vida y que nos permita, con la retroalimentación que Cristo nos está dando, que nos permita hacer ajustes para poder avanzar más exitosamente en esta carrera. Entonces, todas están ubicadas en el oeste de Turquía y específicamente Esmirna, mira, está aquí en este huequito donde entra aquí un golfo, o sea, del mar Mediterráneo, y entonces era una ubicación muy importante porque como ves está sobre el agua y está más o menos como a 40 millas al norte de la ciudad de Efeso, que fue la que vimos la sesión pasada. Hoy en día, Esmirna se llama Izmir y es la tercera ciudad más grande en Turquía. Es una ciudad muy importante. Vas a ver cómo hay algunas de las otras, o sea, la ciudad antigua existió, pero ya actualmente quedan muy poquitas ruinas y no son ciudades prevalentes. Esta es diferente. La ciudad de Esmirna todavía está, o sea, en todo su apogeo. Es una ciudad moderna, tiene arriba de 2,5 millones de habitantes y, como les decía, es la tercera ciudad más grande de Turquía. Entonces es un centro cosmopolita bastante importante. Ahora, vimos que está localizada básicamente sobre el agua. Entonces esto es muy importante porque en los tiempos antiguos, ¿verdad? O sea, en el primer siglo, y esta es más o menos una ilustración muy antigua de la ciudad de Esmirna vista desde el agua, desde el mar. Okay, entonces ves que están aquí los barcos así súper antiguos aquí.
los edificios, pero estos edificios no eran tan comunes en esa época. O sea, estos edificios eran algo, o sea, un avance así tremendo. Entonces, la ciudad tenía 2 puertos y eso obviamente les ayudaba muchísimo con toda la cuestión de comercio con Europa y todo el mundo occidental. Tenían, como les decía, grandes edificios, o lo que se consideraba en ese entonces muy grandes edificios, y era por supuesto una ciudad de muchísima riqueza porque estaban controlando esa cuestión de comercio. Estas ilustraciones aquí, estos son los arcos de piedra y la fuente del ágora, que era el mercado público, o sea, el espacio comercial, digamos, en la ciudad. Y estos fueron restaurados en la era de los romanos. ¿Ok? Entonces vamos a ver que Esmirna, como tenía, o sea, tenía 2 ciudades importantes al norte y al sur de ella, o sea, vimos que al sur estaba Efeso, estaba como, tenía competencia, ¿ok? O sea, ellos estaban compitiendo por riqueza, por ser, por influencia, o sea, por ser una ciudad importante. Y entonces lo que hizo Esmirna como ciudad en aquella época es que fueron de los primeros que adoptaron con los brazos demasiado abiertos todas las cuestiones romanas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues los romanos traían un sistema de paganismo inmenso. Tenían dioses de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que se encuentra en la ciudad antigua de Esmirna es que tenían templos a muchísimos de los dioses romanos, a Zeus, a Apolo, a Afrodita, Esculapio, a Cibeles. Y de hecho Cibeles era la que estaba considerada como la patrona de la ciudad. Y Cibeles supuestamente, o sea, en la mitología de estos dioses paganos, estaba considerada como la madre de Zeus, o sea, la madre como del dios de todos los dioses, también de Poseidón y de Hades. Y supuestamente ella era la dadora de riqueza. Entonces, pues no es de sorprendernos que las monedas, como esta moneda de la época, tenían la cara o la cabeza de Cibel en ellas. Y si ves la corona de esta diosa, está representando los edificios de la ciudad. Te digo que era algo muy importante, muy prevalente en esa época. O sea, no todas las ciudades tenían ese tipo de estructuras. Entonces, bueno, esta es Cibel, la diosa patrona de la ciudad. Y bueno, entre otras cosas, también la antigua Esmirna era famosa por sus escuelas de ciencia y de medicina. Y en un momento de la historia fue considerada la gloria de Asia. Entonces tuvo realmente su momento espectacular. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos cultos paganos y como les decía, Esmirna en esto de, o sea, en su ambiente de competencia con estas otras 2 ciudades, lo que hicieron fue tratar de agradar o de obtener el favor del Imperio Romano. Entonces, muy tempranamente ellos adoptaron una lealtad muy fuerte a todo lo que tenía que ver con Roma, empezando por sus creencias y cultos. Ahora, no nada más este sistema religioso pagano de Roma tenía muchos dioses de muchas cosas diferentes, sino que además el César, o sea, el emperador del imperio, se consideraba como Dios mismo. Y en esta época, él se decía que él estaba arriba de todos los dioses, o sea, que él era superior absolutamente a cualquier ser. Y no nada más paraba en decirlo o sentirlo, sino que él se organizó que le pusieran estatuas del César por todo el imperio. Y después hubo una obligación donde la gente tenía que venir una vez al año, tenía que venir delante de la estatua del César y hacer una ofrenda donde agarraban un puñito de incienso y lo tenían que quemar delante de la estatua. Y este era un símbolo, o sea, un rito donde ellos reconocían al César como señor y Dios personal, siendo superior a todos los dioses. Entonces,
Este culto forzado al César como Dios superior representaba un problema fuerte para todos los cristianos, porque ¿quién es el Dios, el único Dios verdadero? Y bueno, pues ya que hacían lo del incienso, les daban un certificado. Entonces, puede ser que con este certificado se les permitía hacer una serie de cosas de la vida diaria. O sea, no se quedaba nada más en tener el certificado, sino que tenían ciertos usos. Entonces, bueno, esto fue una prueba fuerte para los cristianos de este tiempo. Y el ejemplo más famoso de un cristiano completamente fiel hasta la muerte en esta época fue Policarpo. Él era el obispo de la iglesia de Esmirna. Y la tradición histórica dice que él fue el último de los discípulos que tuvo conversaciones personales con el apóstol Juan, que también sabemos que fue el último que murió. ¿Se acuerdan? La vez pasada hablamos de que Juan murió o terminó sus días en Efeso y que él fue el apóstol, el discípulo de Jesús, a quien Jesús le encargó que por favor cuidara de su madre, María. Entonces, bueno, Policarpo se considera que fue el último de los discípulos en tener conversaciones personales con el apóstol Juan. Y resulta que cuando estaba esta cuestión de que tenían que ir a quemar el incienso delante de la estatua del César para reconocerlo como el ser superior de todos los dioses, etc., cuando pues Policarpo dijo, yo no voy a hacer eso. Y entonces, pues para hacerles el cuento corto, lo llevaron a juicio en la arena, ¿se acuerdan de las arenas romanas? O sea, tipo el Coliseo romano. Lo llevan a juicio ahí delante del gobernador romano porque pues ya, o sea, Cristo y su reino se estaban convirtiendo en un rival para Roma y sus emperadores. Entonces, lo llevan a juicio y él se negó rotundamente a traicionar a Jesús con una alabación al César. Y a sus 86 años fue martirizado y cuando, o sea, le dieron oportunidad de que hiciera lo del incienso y él dijo varias cosas que son muy interesantes, pero bueno, o sea, por falta de tiempo vamos a ver nada más una. Pero dijo, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Entonces, él se negó rotundamente a traicionar a Cristo y primero lo amenazaron con que lo iban a aventar a los leones y cuando él dijo, o sea, los leones no les tengo miedo y les dio una lección de doctrina cristiana. Entonces dijeron, si no les tienes miedo a los leones, entonces te vamos a quemar. Y al final de cuentas, bueno, la tradición histórica dice que, o sea, sí fue quemado, por supuesto, pero la tradición dice que, o sea, le prendieron fuego y como que el fuego no lo consumía, entonces tuvieron que ordenarle a los soldados romanos que lo mataran con las espadas, porque como que el fuego no le estaba haciendo nada. No sabemos si eso sea 100% cierto o no, pero bueno, les comparto que esa es la tradición que se comenta acerca de Policarpo, pero fue uno de los mártires más destacados de la época. Claro que aquí hubo miles y miles de personas que literalmente marcharon hacia la muerte por su fe y dieron un testimonio muy importante, que fueron realmente bloques importantes que construyeron el cuerpo de Cristo literalmente a nivel mundial. Bueno, entonces, vimos también en nuestra primera sesión de estas series que las cartas tienen todas 7 elementos, siguen la misma estructura y esta estructura tiene 7 elementos. El primero de ellos es el nombre de la iglesia y vemos que el nombre de cada una de estas iglesias tiene que ver directamente con el tema de su situación. Entonces, en este caso, Esmirna. Esa palabra Esmirna viene, o sea, tiene su raíz en la palabra mir, que quiere decir muerte. La mirra es una especie que se utiliza para embalsamar y lo curioso acerca de esto, fíjate cómo, o sea, la precisión de Dios y cómo nada es accidental en su palabra.
La mirra específicamente es una especie que hay que aplastar con el mortero, cuenta, para que suelte su fragancia. Entonces, Ironside, que fue uno de los grandes eruditos bíblicos, dijo que Esmirna representa el periodo cuando la iglesia fue aplastada por el talón de Roma pagana y sin embargo nunca se dio a Dios una fragancia tan dulce como en esos siglos de martirio casi constante. Acerca de la mirra. No sé si se acuerdan, pero cuando nació Jesús y vinieron los 3 reyes del este, trajeron regalos. Trajeron 3 regalos. Oro, incienso y mirra. Y ese incienso era una fragancia muy específica. Pero bueno, el oro estaba representando su realeza, ¿ok? O sea, la realeza de Cristo. O sea, nos damos cuenta que Jesucristo es un rey que es parte de la familia real del reino del cielo. En Apocalipsis 19:16 dice que en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando nació, el oro estaba representando esa parte de su realeza. ¿Okay? También se le dio incienso y este estaba representando su deidad. O sea, estaba reconociendo que él era Dios mismo encarnado. Juan 10:30 nos dice que Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces ahí él estaba explicándole a la gente que él mismo era Dios. Y el tercer regalo que le hicieron estos reyes del este fue justamente mirra. Y la mirra estaba representando su muerte. Sabemos que desde mucho antes del nacimiento de Jesús, Dios ya tenía como dentro de su programa, de sus planes, que iba a enviar a su hijo a hacer un sacrificio de su propia vida para que pagara la penalidad de nuestros pecados y así poder regalarnos salvación a cada uno de nosotros, o sea, la oportunidad de entrar al cielo. Entonces, en Juan 19, 39 y 40, vemos esta historia donde, o sea, bajan a Jesús de la cruz después de la crucifixión, lo llevan a la tumba donde iba a estar y dice, y Nicodemo vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas. O sea, empezaron el proceso de embalsamiento, pero se acuerdan que, o sea, ya era muy tarde ese día y además venía el sábado y entonces se tuvieron que retirar. Por eso es que después el domingo en la mañana llegan las mujeres a terminar el proceso y ahí es cuando encuentran que ya no estaba en la tumba. ¿Por qué? Porque él vive. Así es. Entonces vamos de lleno al texto de esta carta, que empieza en el verso 8 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y aquí dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, ¿se acuerdan? Primero el nombre, después era, la segunda parte de la estructura de la carta es el título que Jesucristo ha elegido de él mismo en cómo se dirige a este grupo. Entonces aquí está escogiendo este título de el primero y el postrero, o sea, el primero y el último. Esta frase aparece 3 veces en Isaías y 4 veces en Apocalipsis, o sea, 3 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento para un total de 7 menciones en el texto bíblico, que no es casualidad, ya sabemos. Que ya hemos comentado también en otra sesión cuando comentamos esto de comprobando la Biblia en la parte 2, vimos esta cuestión de las estructuras heptádicas y que no haya visto esa sesión todavía, otra vez los invito a que vean la grabación que está en el canal de YouTube, pero ese video es el de comprobando la Biblia parte 2.
Ahí vienen estas estructuras heptádicas que están por toda la palabra de Dios y son una de las maneras en que Dios autentifica que este mensaje escrito realmente proviene de Él. Entonces, el primero y el último. Aquí en Colosenses 1:16 vemos que dice la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, al principio, Él, por medio de Él fue creado absolutamente todo y para Él. Entonces, principio y final. Todo comienza y termina en Jesús. Y luego la segunda parte de esto dice, el que estuvo muerto y vivió. ¿A qué se refiere esto? Eso está más fácil. A la resurrección de Cristo, ¿verdad? Él estuvo en la tumba 3 días, de acuerdo a las escrituras, porque todo eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y después resucitó y más de 500 personas lo vieron, ¿verdad? En las diferentes apariciones que tuvo durante esos 40 días antes de ascender al cielo. Y entonces aquí vemos que 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí estamos viendo que la resurrección de Cristo es el evento más importante de todo el cristianismo. Y Jesús, a través de esta carta, le está dando ánimos a todos aquellos que también estaban enfrentando la muerte física cara a cara, dando testimonio de su fe. Entonces le estaba recordando a todos ellos que ellos también estaban destinados a la vida eterna igual que Él. Y que como Él resucitó, ellos también lo van a hacer en su momento. Entonces ahora vamos a ver la siguiente parte dentro de esta estructura de la carta y son las felicitaciones. Aquí es donde Jesús les dice, esto es todo lo que has estado haciendo bien. Y les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Wow, eso está medio heavy, poco pesado, ¿no? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿De qué se trata esto? Bueno, aquí lo primero que podemos observar es que Jesús está viendo absolutamente todo. O sea, Él conoce. Dice, no he escuchado así como por terceras personas, un pajarito me dijo. No, Él conoce. O sea, ha visto y realmente lo entiende. Él conoce sus obras. ¿Qué obras estaba haciendo este grupo de personas, o sea, en su momento histórico? Hicieron un trabajo de evangelización inmenso, porque estuvieron propagando el evangelio, estuvieron circulando las cartas que los apóstoles habían escrito, o sea, el Nuevo Testamento lo estuvieron circulando por todos lados y gracias a eso nosotros estamos aquí. Imagínense si estas personas hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Espérate, o sea, esto es la verdad, sí, es demasiado la persecución. O sea, tengo a todos los judíos encima, a los romanos también, nos están aventando al Coliseo para que nos coman los leones. Hay unos emperadores locos que quemaban a los cristianos, literalmente los quemaban así en un palito y los ponían como lámparas en sus jardines. O sea, cosas así completamente enfermas. ¿Qué hubiera pasado si estas personas, si estos cristianos se hubieran dado por vencidos y hubieran parado toda la obra que estaban haciendo? Es posible que tú y yo nunca hubiéramos escuchado de la palabra de Dios. O sea, gracias a ellos, miles y miles y miles, tal vez millones y millones de personas en todo el mundo han podido acercarse a Dios y gracias a eso tienen ahora oportunidad de entrar al cielo en vez de, o sea, lo que nos hubiera tocado por default. Ok, entonces él reconoce el valor de sus obras de evangelización, de mantener la doctrina pura
y la palabra de Dios pura a la construcción del cuerpo de Cristo y sobre todo el testimonio personal que ellos estaban dando y el costo que estaba teniendo. O sea, ¿qué más costo que su tortura personal y probablemente de sus familias hasta la muerte? Ahora, aquí dice, conozco tus obras y tu tribulación. ¿Ok? Esta palabra tribulación la encontramos en versos como este, pero también la encontramos en esta frase que es la gran tribulación. Y estos dos conceptos son completamente diferentes, independientes, significan cosas distintas. Entonces vamos a ver las diferencias rápidamente. Tribulación en general significa opresión, pruebas, problemas, sufrimiento, dolor, ¿ok? Y resulta que a todos los creyentes en Cristo, los seguidores de Cristo, nos han prometido tribulación, ¿ok? Aquí, por ejemplo, 2 de Timoteo habla de eso, Juan 16:33 también y Hechos 14:22. Todos hablan acerca de esa tribulación que todos los cristianos vamos a tener. O sea, Dios no nos ha prometido que vamos a vivir una burbuja rosa, nos ha prometido tribulación. ¿Okay? Ahora, la gran tribulación es un periodo de tiempo muy específico que tiene una duración de 3 años y medio y son los 3 años y medio justo antes de que Jesús regrese a la tierra. Y es cuando todos los eventos así súper catastróficos del Apocalipsis van a caer sobre la tierra. ¿Ok? Lo vemos en Mateo 24:21. Aquí es desde donde sale ese título de la gran tribulación. Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. O sea, van a ser los 3 años y medio peores catástrofes en el mundo. No va a haber peor tiempo que eso. ¿Ok? Ahora, en Apocalipsis 2:22, a una de estas 7 iglesias, Dios le promete, o sea, Jesús les promete que los va a aventar a la gran tribulación. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Vamos a ver en sesiones posteriores de qué iglesia está hablando, de qué es lo que se tienen que arrepentir y por qué está este énfasis. Y la advertencia de dónde van a terminar si no lo hacen. Bueno, y finalmente en el Apocalipsis 7:14, esta es una escena donde Juan ve a una multitud de personas que vienen todos vestidos de blanco y entonces la persona con la que Juan está hablando en el cielo le dice, ¿quiénes son estas personas? Y Juan le contesta, bueno, tú sabes, o sea, como tú sí sabes, yo no sé, mejor tú dime, ¿no? Y entonces este señor le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. O sea, estos son los santos de la gran tribulación. O sea, todas las personas que murieron con su fe en Cristo durante este periodo de 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio antes de que regrese Jesús. Ok. Y dice Jesús que él conoce su pobreza, pero que son ricos. Entonces Jesús, bueno, aquí déjame les platico. Hay 2 palabras que son traducidas como pobreza, pero en el griego original uno es penia y significa no tener nada superfluo. Y la otra palabra que es la que se está utilizando en este verso significa tocheia y significa no tener nada en absoluto. ¿Ok? O sea, implica un estado de mendicidad. O sea, yo creo que, y esta sí es una conjetura personal 100%, pero ese certificado al que no les iba a ser otorgado a los cristianos porque se rehusaron a traicionar a Cristo reconociendo al César como arriba de Jesucristo, yo creo que con ese certificado a lo mejor no podían obtener un trabajo, no podían obtener un salario, probablemente no podían obtener comida. Entonces estaban pasando una situación de necesidad verdaderamente intensa, demasiado intensa. Y Jesús les dice, bueno, por cierto, o sea, esta cuestión del certificado
y de todas las cosas que probablemente no podían hacer sin ese certificado, ¿les suena conocido? ¿A qué se parece? Más o menos a lo que la Biblia ha profetizado que viene en un futuro cuando la marca de la bestia sea enforzada. Va a ser una prueba para los creyentes de ese momento. Igual que la prueba del incienso con el César. Entonces, pero Jesús les dice, o sea, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Se acuerdan que en Mateo 6:20 Jesús dijo, acumulen tesoros en el cielo? Bueno, estas personas, con todas las cosas que estaban haciendo, estaban verdaderamente acumulando tesoros en el cielo. ¿Ok? Entonces, Jesús les abre los ojos a la realidad de su riqueza, donde es realmente importante en el cielo. Y aquí lo que es muy interesante es notar esta diferencia. En esta carta, ellos se veían pobres, pero Jesús les dice que son ricos. Hay otra iglesia, la de la Odisea, la última, que ellos se creen ricos y Jesús les aclara lo pobre que son, para que vean los contrastes. Bueno, y luego dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cómo que sinagoga de Satanás? ¿No que todos éramos hijos de Dios? En Juan 8:44, Jesús está teniendo uno de estos confrontaciones con los líderes judíos, aquí específicamente eran los fariseos, y Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vuestro padre el diablo. Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios. Hay que ser adoptados en la familia de Dios para ser realmente hijo de Dios. Y la Biblia nos habla, el Nuevo Testamento nos habla acerca de este proceso de adopción que comienza con la salvación. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo con su palabra, entonces Dios nos adopta como sus hijos en su familia. Pero antes no. Y aquí Jesús está dejándolo súper claro. Ustedes son de su padre el diablo. Ok. Entonces vamos a ver la primera persecución de los cristianos. ¿Quién la generó? Los judíos. Ni siquiera los romanos. O sea, después los romanos lo tomaron y corrieron con eso y lo llevaron a extremos demasiado intensos, pero realmente, o sea, los que comenzaron eso fueron los judíos. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a hacer una pausa para aclarar este punto. Hay una falsa doctrina allá afuera que dice que la iglesia reemplaza a Israel. Y nosotros acabamos de ver, cuando iniciamos esta sesión, en el programa de Dios, cómo Israel tiene su lugar y la iglesia tiene el suyo. O sea, la iglesia no vino a reemplazar a Israel. La iglesia e Israel tuvieron orígenes diferentes, tienen propósitos diferentes y tienen destinos diferentes dentro del programa de Dios. ¿Okay? Ahora, es una tragedia que nosotros como cristianos tengamos una cultura de antisemitismo, o sea, anti-Israel o anti-judíos, porque nuestras raíces son judías. Todo el Antiguo Testamento de nuestra Biblia es judío. Nuestro Dios, Jesucristo, es judío. ¿Ok? Y no podemos ni cerrar los ojos ante esa realidad, ni mucho menos darle la espalda. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La iglesia no reemplaza de ninguna forma a Israel. Y de hecho, o sea, dentro del programa de Dios hay promesas que son específicamente promesas para Israel y promesas que son específicas para los miembros de la iglesia. Y una de las grandes diferencias de estas promesas, o sea, como grupo en general, la iglesia tiene promesas que son espirituales, que corresponden al reino espiritual, e Israel, sus promesas son terrenales, ¿ok? Y se van a cumplir cuando Jesús venga a la tierra otra vez, establezca su reino, y ahí es donde realmente se van a cumplir todas esas promesas a Israel. Bueno. Siguiente parte de la carta.
dentro de esta estructura, vamos a ver cuál es, o sea, qué es donde Jesús los reprobó. A esta iglesia, nada. Dios no tiene absolutamente nada negativo que decir de ellos. Es una de las dos cartas que no contienen absolutamente ninguna reprobación. Entonces es muy, muy notorio. Y después viene la exhortación y dice, no temas en nada a lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y van a tener tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces, aquí esto es muy, muy interesante porque nos está dando aquí Jesús una super pista de qué onda con los problemas, las tribulaciones y todo el sufrimiento en la vida. ¿Quién está detrás de eso? El diablo. ¿Ok? Él es el que estaba detrás de los líderes y autoridades que estaban persiguiendo a la gente de Dios. Él es quien va a estar o quien ha estado detrás de la persecución de cristianos desde siempre y hasta que se termine esta situación. ¿Ok? Y en Efesios, esto es muy importante porque en Efesios, Pablo dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Ok? Entonces, si Él está provocando todos estos problemas en contra de nosotros, aquí Dios nos está dando en Efesios cuál es la solución, cómo podemos defendernos. ¿Ok? Pablo nos dice, pónganse toda la armadura de Dios. Y nos va a dar en estos, aquí en estos versos, nos va a dar exactamente cuál es la armadura de Dios. Y aquí solo quiero compartir las partes, aunque ese es todo un estudio que se puede hacer independiente. Es algo muy lindo. Pero es el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, la espada, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, y como calzado es el evangelio. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes cuando el diablo los esté atacando. ¿Ok? Bueno, y les dijo, ustedes van a tener tribulación por 10 días. ¿Ok? Estos 10 días, es una teoría en la que están muy de acuerdo muchísimos eruditos bíblicos, pero no es algo que venga en la Biblia explicado. Entonces, hago la aclaración. Hubo 10 edictos de 10 emperadores romanos que fueron los más crueles en contra de los cristianos. No fueron contiguos, o sea, esos emperadores, pero hay 10 edictos que pueden ser identificados como lo que hizo más daño a este grupo de personas. Y en resumen, de Nerón a Diocleciano fueron 250 años de persecución intensa y más de 5 millones de cristianos murieron por Cristo en este periodo. Ahora, 5 millones ahorita se dicen fáciles, pero la población mundial en ese entonces no era tan larga como lo es ahora, para considerar. Aquí hay algunos ejemplos de lo que hicieron estos emperadores y cómo ejecutaron no nada más a miles y miles, bueno, a los 5 millones de cristianos, sino además a los líderes de los cristianos, ¿no? A Pablo, a Pedro, a Juan, etcétera, que fue exiliado, pero no me voy a ir por cada uno porque se nos está acabando el tiempo y todavía nos falta un poquito. Luego dice Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, aquí es donde entra la parte de aplicación personal bien intensa, ¿ok? ¿Qué quiere decir ser fiel? Y aquí él está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Nosotros que, gracias a la misericordia de Dios, no estamos enfrentando esa situación en este momento, que no quiere decir que otros cristianos no lo estén haciendo. De hecho, el siglo XX mató más cristianos que todos los otros siglos juntos. Pero dice, sé fiel. ¿Qué quiere decir ser fiel? ¿Cómo se ve un cristiano fiel en comparación a un cristiano
digamos, nominal. Y nominal quiere decir como de dientes para afuera. O sea, me digo cristiano, pero realmente, pues, medio sí, medio no, cómo me comporto. ¿Ok? Aquí va a estar la clave. Déjenme, me voy a adelantar, porque aquí es donde está la clave. ¿Se acuerdan que vimos que la salvación tiene 3 tiempos? Es la justificación, cuando tú primero depositas tu fe en Cristo. Entonces, con eso, Dios te justifica para que puedas entrar al cielo y ya no al infierno. ¿Okay? Es una cuestión de posicionamiento. Pero no has cambiado. Sigues siendo la misma persona con los mismos hábitos, con el mismo genio de siempre. Simplemente ahora, cuando mueras, pues ya no vas a ir al infierno, vas a ir al cielo. ¿Okay? Por la gracia de Dios. Por poner tu fe en Cristo, como lo hemos comentado anteriormente. Después, ahí es donde comienza el segundo tiempo de salvación, que es el proceso de santificación, que esto lo habíamos visto también ya en otra sesión anterior. ¿Okay? Y este es el proceso en el que permitimos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros para lograr una transformación y que podamos ser cada vez más como Dios quiere que seamos. ¿Okay? Después viene la glorificación, pero ahorita nos vamos a concentrar en esta parte de la santificación. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un cristiano es salvo, digamos, vamos a poner atención en esta gráfica por un momento. Cuando un cristiano es salvo, ok, tú comienzas ese proceso de santificación y por supuesto que, o sea, no es como que te vas para arriba así inmediatamente en automático, hoy eras así como medio no muy nice y al otro día ya eres un santo. No, no sucede así. O sea, es un proceso en el que vas puliéndote, te caes, te vuelves a levantar, de pronto ibas muy bien y de repente, o sea, sucede algo en tu vida que te frustra, te causa dolor o lo que sea y te caes. Tiene que llegar un momento en que digas ya, suficiente de haber cavado el hoyo, paras de cavar y empiezas a salir otra vez a la luz y vuelves a continuar, ¿no? Normalmente todos los cristianos pasan por un proceso más o menos como en la gráfica, ¿ok? Ya cuando llegas a la parte de la glorificación, es después de la muerte, cuando ya estás en el cielo, ya la naturaleza pecadora ya quedó atrás y entonces ya esa lucha ya no está prevalente. Pero ¿qué pasa? Que hay cristianos que y acuérdense que cuando digo cristiano no me estoy refiriendo a ninguna denominación, sino al grupo de creyentes en Cristo, de la denominación que sea, ya sea católica, bautista, metodista, sin denominación. Todas las personas que creemos en Jesucristo somos cristianos y ya después le podemos agregar a lo mejor alguna denominación, ¿ok? Pero no son religiones diferentes. Por ahí he escuchado de repente que dicen, es que si eres católico, eres una religión diferente al cristiano. No, no es una religión diferente. Creemos en el mismo Dios, creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, tenemos el mismo texto que es nuestro texto sagrado, la palabra de Dios. Lo único es que ciertas denominaciones tienen ciertas tradiciones o ciertas regulaciones, pero eso ya tiene que ver con una institución creada por el humano. Realmente estamos espiritualmente, somos el cuerpo de Cristo. Ok, pero hay algunas personas que se convierten y como que no cambian, y a veces se van para abajo un poco, a veces se van muy para abajo y a veces se van como hasta el fondo. Ok, o sea, este proceso no se lleva a cabo, sino es al revés. Y vamos a ver qué es lo que hace la diferencia. A ver, para ver la diferencia me voy a regresar. Entonces, un cristiano fiel es un cristiano que ha sido salvo por fe y además está caminando guiado por el Espíritu de Dios en él, el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que Jesús dijo, por sus frutos los conocerán? Bueno, ¿cuál es el fruto de dejarte guiar por el Espíritu de Dios en ti? Los frutos van a ser amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Okay? Esos vienen en Gálatas 5:22, son los frutos del Espíritu. Es cuando nosotros realmente dejamos que Dios realmente sea Dios en nuestra vida, nos dejamos guiar por su Espíritu. ¿Okay? Estamos
atentos a su guía y la obedecemos. Y entonces empiezan a manifestar en nosotros estos frutos del Espíritu trabajando en nosotros, haciendo esta transformación que también se conoce como santificación, que es todo un proceso. Bueno, entonces este cristiano ha permitido que la fortaleza de Dios reine sobre sus emociones y sobre su voluntad, ¿ok? Entonces, su lealtad está con la voluntad de Dios y no con la voluntad a sí mismo. Ahora, vamos a ver el contraste con un cristiano nominal. Este es un cristiano que ya es salvo, o sea, cuando muera va a ir al cielo, pero no ha permitido que el Espíritu de Dios lo guíe, ¿ok? Es salvo, pero no hay transformación. Es como si dice, ok, ya tengo el Espíritu de Dios viviendo en mí, pero déjame le pongo un masking tape en la boca porque no quiero escuchar nada de lo que me diga. Yo quiero seguir haciéndome caso a lo que yo crea porque yo sé mejor y son mis preferencias y yo tengo derecho y, o sea, puedes racionalizarlo de esa manera, pero el punto es que ama más al mundo y a sí mismo que a Cristo. Ahí es donde entra la parte de fidelidad. ¿Dónde está tu lealtad y tu fidelidad? ¿Está en Dios o está en ti? O peor tantito, está en las cosas del mundo. ¿Okay? Opera desde sus propios deseos y no desde la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el producto o los frutos de esta situación? Pues va a ser malhumores, enojo, orgullo falso, egoísmo, malicia, gusto por lo mundano, amargura, envidia, celos, discordia, quejas. ¿Okay? Es una persona que está centrada en sí misma. Tiene toda la autoconfianza del mundo, se autoexalta, es autocomplaciente, o sea, vive para darse placer a sí mismo, es autosuficiente, no depende de Dios, y la palabra de Dios nos dice claramente que en realidad sí dependemos de Él. Jesús dijo, sin mí no pueden hacer nada. Entonces, mientras más pronto nos alineemos con Dios y realmente ahí se encuentra libertad real cuando nos rendimos ante el Espíritu de Dios, ante Dios mismo. Y Él nos va guiando y nos va protegiendo y nos va proveyendo de todo lo que necesitamos. ¿Okay? Cuando estamos alineados con Él, que es tratar de incrementar esa fidelidad cada vez más. Nadie llega hasta el 100, ¿ok? Porque perfectos, humanos perfectos, solamente ha habido uno en la historia y ese es Jesús. Todos, como les decía en la gráfica, está, o sea, nadie pasa por un proceso de santificación que fuera una línea recta, así derechita, ni hacia arriba, ni siquiera diagonal así perfecta. Pues nadie, porque no hay cristianos perfectos, ni no hay humanos perfectos, punto, ¿no? Entonces, claro que todos nos caemos en momentos, pero lo importante es que nos levantemos y que volvamos a hacer conciencia de dónde está mi fidelidad. Porque Dios aquí nos está diciendo en esta carta que la parte de fidelidad a Él es increíblemente importante. ¿Okay? Y este es, yo creo que el aprendizaje más importante que tenemos de esta carta. ¿Okay? Entonces aquí les quería compartir otra vez un poquito más de esto porque el último punto de la carta dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, ahí Dios nos está diciendo a cada uno de ustedes, miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, a todos y cada uno de ustedes les aplican estas observaciones. O sea, que cada quien vea, autoevalúe dónde estamos más flacos y dónde necesitamos crecer. Dice, el que venciere no sufrirá de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Bueno, la segunda muerte está definida en el capítulo 20 del Apocalipsis y dice, y la muerte y Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿ok? Entonces, Hades se está refiriendo al infierno. Y entonces aquí habíamos, también esto lo recapitulé de unas sesiones que vimos antes en el programa de Dios de los últimos tiempos, pero en resumen, hay gente
que antes de la venida de Jesús hay gente que obtuvo salvación y se va al cielo. Hay gente que no obtuvo salvación y entonces se va al infierno, que es el Hades, ¿ok? Entonces, después de la segunda venida de Jesús, toda la gente que ya estaba en el cielo salva va a entrar al milenio. Y toda la gente que no estaba salva, pues ya está en el infierno, ¿no? Y entonces, así, el anticristo y el falso profeta, cuando Jesús regrese, van a ir directo al lago de fuego. Y después Jesús va a hacer un juicio sobre la gente de Israel, donde los salvos van a entrar al milenio y los no salvos se van a ir al infierno. Luego va a ser el juicio sobre el resto de las naciones, igual los salvos entran al milenio, los no salvos se van al infierno. ¿Qué pasa cuando el milenio termina? Porque se acuerdan que ese es un periodo de tiempo de 1000 años. Cuando termina el milenio, la gente que no vino a la fe en 100 años, a los 100 años se vence el plazo, digamos, y entonces van al infierno. Entonces sí va a haber algunos dentro del milenio que vayan al infierno. Todos los salvos van a ir directo a la eternidad. Los no salvos que están en el infierno están aquí todos acumulados, ¿no? Y después se acuerdan que Satanás va a estar suelto por un tiempo, pero después Dios lo agarra y lo avienta al lago de fuego, directo. ¿Qué pasa después? Pasa lo que se conoce como la segunda resurrección, que viene en Apocalipsis 20, 13, ¿ok? Ahí lo pueden leer. La segunda resurrección es cuando toda la gente que ha caído al infierno en diferentes tiempos, o sea, desde el Antiguo Testamento hasta el fin del milenio, todos los que estuvieron aquí van a ser levantados para enfrentar el juicio del trono blanco. Y entonces, ¿qué se va a juzgar en ese juicio? Sus obras. Y lo que se va a decidir es qué clase de tormento les va a tocar, de acuerdo con sus obras. Fíjense que Dios es un Dios justo y nada se le pasa. Entonces, incluso, o sea, los que van a ir al infierno van a pagar de acuerdo con sus trabajos, con sus obras. Entonces, pasan por el juicio del trono blanco y después todos se va a aventar al lago de fuego, que es ya como el infierno permanente así para toda la eternidad. Y esa es la segunda muerte, ¿ok? Cuando ya el infierno completo e incluso la muerte misma son aventadas al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Entonces aquí Dios está diciendo, el que venciera no va a pasar por esto, porque en vez de pasar por esto, va a pasar directo a la eternidad, donde todo va a ser hermoso y ahí sí no va a haber nada de muerte, sufrimiento, enfermedad, absolutamente nada. Ahí sí ya todo va a ser perfecto porque no va a haber presencia de ningún elemento de pecado. ¿Ok? Entonces, como último, quería compartirles esto. ¿Por qué nosotros, cada uno de nosotros, por qué tenemos pruebas? ¿Y por qué es que la palabra de Dios ha prometido pasar por pruebas a todos los miembros del cuerpo de Cristo? Bueno, hay muchas razones diferentes. Aquí les estoy dejando las escrituras en la Biblia donde podemos leer acerca de cada uno de estos, pero como resumen, algunas de las razones son para glorificar a Dios, como disciplina por pecado conocido, para prevenirnos de caer en pecado, para evitar el orgullo en nosotros, para construir nuestra fe, para causar crecimiento espiritual, para enseñarnos obediencia y disciplina, a veces también para equiparnos para ayudar a otros, para probar la realidad de Cristo en nosotros mismos y para testimonio a los ángeles. Ahí, Primera de Pedro, Efesios y Job nos hablan acerca de esto. Qué increíble, ¿no? Que no estamos nunca conscientes de eso. Como vamos por la vida con miles de cosas que tenemos que hacer todo el día y lo que menos se nos ocurre es que los ángeles están aprendiendo de nosotros, de nuestra experiencia. Wow. Ok, entonces, para cerrar el estudio, vamos a ver el resumen de la carta a la iglesia de Esmirna. Su perfil profético histórico era el de la iglesia perseguida. Su nombre quiere decir, tiene la raíz en mirra, que representa muerte.
El título de Jesús en esta carta es el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. En las felicitaciones encontramos felicitación por tener fidelidad durante oposición, persecución, prueba e incluso hasta la muerte. Reprobaciones no tuvieron absolutamente ninguna. Como exhortación Jesús dice, no temas, mantente fiel incluso hasta la muerte. Entonces, si es hasta la muerte, por supuesto que muchísimo más en vida tenemos que mantener esa fidelidad. Su promesa es no pasar por la segunda muerte. Y como aplicación personal podemos ver este elemento específico de la fidelidad, que comienza con permitir que el Espíritu de Dios sea realmente quien nos guíe, quien guíe todo en nosotros. Cada sentimiento, cada emoción, cada pensamiento, cada palabra y cada acción. En oración nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea Él, que sea su Espíritu quien guíe cada una de esas cosas para que nosotros podamos realmente avanzar en este proceso de santificación y que el Espíritu nos transforme día con día. Entonces, es amor a Dios más que amor al mundo o a nosotros mismos. Y bueno, con esto vamos a cerrar el estudio. Les hago la invitación, por supuesto, a nuestra próxima sesión, que va a ser el martes 7 de julio a las 8 de la noche. El código de Zoom lo vamos a enviar un día antes por WhatsApp y también lo vamos a poner en el grupo de Facebook, que si no lo han encontrado, por favor, búsquenlo para que se unan y podamos tener una conversación también a través de esa vía. Así que nuestra siguiente sesión va a ser la parte 3 de esta serie y vamos a ver la carta a la iglesia de Pérgamo, que tiene un contenido histórico muy, muy significativo. Así que me despido para cuestiones de la grabación en este momento, pero vamos a abrir los micrófonos, ¿ok? Nos quedamos aquí para preguntas.